Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Tengo unos problemitas ahorita de audio. Ahorita los verifico. Bueno, listo. De antemano les voy comentando. Los trabajos y tareas que me han presentado, vamos a poner algo bien claro, compañeros. Yo les había señalado que una vez señalada, bueno, establecida la fecha de entrega, fecha y horario incluso, fecha y horario de entrega, después de ese momento ya no recibo nada, ¿sale? Ya no recibo trabajos ni tareas extemporáneos que la misma plataforma me está indicando. Entonces, y decía también, evítense mejor algún justificante, salvo la excepción de que haya sido por algún motivo de salud debidamente comprobado y que esté corroborado o que se haya emitido algún certificado médico del seguro. ¿Ah? Que quede bien clara esa situación porque ya no recibo tareas, ya no recibo trabajos después del tiempo y el horario fijado. Eso es en lo que habíamos quedado como condiciones para para el replanteamiento de la evaluación. Entonces, a compañeros o compañeras que he estado regresando, o sí, regresando, devolviendo los tareas o trabajos, eso significa, compañeros, que yo ya leí su tarea y ya se la estoy devolviendo. Ya no significa que ustedes la tengan que volver a hacer por algún error, por alguna otra situación. Ya no. Eso significa que se está devolviendo para efectos de que tengan algún registro ustedes, de que se den a notar de que ya se revisó y ya las estoy devolviendo. Es algo así como algo clásico que se lleva en las clases, en las tareas. Ustedes me enviaron mi tarea y yo se las devuelvo. Yo no me quedo con tareas, ustedes para que tengan algún registro. Entonces ese es el efecto. ¿Qué más? Compañera Leslie, ¿va a comentar algo? No, profesor. Ok. Bueno, entonces continuando con ese punto, que quede bien establecido, compañeros. ¿Por qué? Porque ya estamos a una semana. ¿Qué significa? Yo creo que ya no voy a dejar tarea. Ya no voy a dejar tarea porque en esta semana se tiene que cumplir con el término de entregar el trabajo. En ese sí les voy a pedir mayor detenimiento a los compañeros o compañeras que hice algún comentario, alguna mención para alguna tarea, pues es para que en este trabajo en el que se va, y créanme, lo estoy haciendo, estoy ahorita no nada más con ustedes, con otros grupos, estoy evaluando ya rigurosamente cualquier falta de ortografía, baja el puntaje de su trabajo, de los trabajos, estoy hablando. Entonces tengan mucho cuidado en eso que yo les comenté en su momento, en la devolución de alguna tarea, porque sí voy a verme pues más riguroso en la calificación de este trabajo, toda vez de que trata de algo más especializado, algo más formalizado. Entonces voy a dedicarle nada más esta semana a que ustedes vayan primeramente preparando lo que es el trabajo, preparando lo que es el tríptico que está pendiente la siguiente semana y también estamos ya viendo la siguiente semana lo que es el examen, el único examen con el que se va a evaluar. Entonces, yo creo que vamos a dejarle hasta aquí de tareas. Lo que voy a dejar, bueno, lo que se encomienda son algunas participaciones, algunas cosas que se van a investigar para que generen participaciones, aunado que ya está el trabajo, está el tríptico y está el estudio para su examen. Yo sé y me he estado enterando por algunos comentarios de algunos compañeros, colegas, profesores, de que algunos compañeros se pasan dejando demasiada tarea. Yo no me voy a involucrar en eso, lo único que sí es que no estoy de acuerdo con eso. Yo por eso dejo tareas 2 o 3 días antes y no tareas cuantiosas, sino tareas nada más dedicadas a, no sé, media hora y con eso resolver mucho, a lo mucho media hora, ya nada más tratándose trabajos, a lo mejor pudiera aumentar hasta, no sé, 1 hora o no sé, la verdad
si le dedicamos el tiempo, es el tiempo estimado para un trabajo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. Lo que concuerdo es que, pues sí, todo se genera presión en el mínimo lapso, pero bueno, esto se tenía previsto y pues ahora sí que son algunas situaciones que nos están forzando a un trabajo para acreditar la materia de la mejor medida, en la mejor medida posible, pero pues es bajo presión. Este, eso es algo que les quería comentar porque pues ha sido muy recurrente. Entonces voy a continuar con lo que es el tema de que nos quedamos pendiente. ¿Culminamos el contrato de transporte o no, compañeros? Nos quedamos en las formas de terminación, profesor. Ah, ok. Bueno, vamos a comentar rápidamente, también para generar algo de participaciones. ¿Cuál fue la necesidad, compañeros, para ese tipo de contratos? ¿Cuál fue la etapa? ¿Cuál fue esa necesidad? ¿Sí recuerdan? O bien, ¿cuáles son los tres tipos de transporte que regulan nuestro sistema jurídico y que se mencionó nada más someramente? Compañera Ana, la escucho. Es aéreo, marítimo y terrestre. Así es, compañera. Su apellido es Gaona Mancera, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. ¿Qué más? ¿Cuáles son los dos tipos de naturaleza que persigue nuestro contrato de transporte? Compañera Leslie, la escucho. Jurídica y administrativa. Así es, compañera. González Vilchis, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Hay un requisito importante que se instituye en el contrato de transporte y que sin ese requisito no pudiera darse el contrato, no pudiera perfeccionarse o no pudiera operarse, yo creo que la palabra correcta, no pudiera operarse este contrato. ¿Cuál es ese requisito, compañeros y compañeras? Compañera María Cristina, ¿la escucho? Buenos días, profesor. No sé si sea la carta Buenos días. aporte. No. Un requisito necesario. La carta aporte ni siquiera funge como un requisito necesario. Puede ser sustituido. Hay un requisito que se requiere para que opere, para que se opere. Y alguien otorga ese requisito. Yo creo que ya di demasiados tips. ¿Lo conoce, lo sabe o pasamos con su siguiente compañera? ¿La concesión o permiso? Así es, compañera. Así es. Efectivamente, es la concesión o permiso que otorga el Ejecutivo Federal
para que pueda operar, en este caso, un servicio de transporte. Por eso es necesario un requisito como estos, expedido por ya una autoridad determinada. ¿Cuál es su apellido, compañera? Juárez García. Juárez García, gracias. Algunos temas. Ahora sí, de la carta. De la carta aporte se establece como entre paréntesis, un contrato, pero aún así no cuenta, si es omiso o no se presenta una carta aporte, no pasa nada. Lo que tiene que ser sustituido por esta carta aporte es un recibo de todos y cada uno de las mercancías que se están transportando o que se están dejando al consignatario. Eso es lo que va a modificar. No es obligatoria la carta aporte. La carta aporte la proporciona con efectos de pues regular más la situación, pero si no se cuenta con una carta aporte, puede ser sustituida por unos recibos, unos simples recibos sobre las mercancías que se están transportando y a quien se van a dejar estas mercancías. Ya hemos comentado el contrato de transporte referente a algunos derechos y obligaciones que corresponden a los sujetos. Les decía, algunos incluso yo no los conocía, algunos requisitos, hasta que, pues bueno, ya llevé este contrato y pues da lugar a incluso alegar algunas situaciones como en alguna empresa de transporte, no sé, se me ocurre ADO, Flecha Roja, no sé, algunas otras empresas en las que te dan lugar pues a alegar, ¿no? ¿Por qué yo no se me puede hacer válido un descuento si tengo la calidad ya sea de estudiante, ya sea de docente, ya sea de tercera edad, si es que estamos en temporada vacacional? Entonces, uno tiene ese derecho de exigirlo porque la autoridad, en este caso el legislativo, hace, lo verifica y lo establece, lo implementa para mayor pues tráfico de personas, mayor turismo, y si no se respeta, pues simplemente tendría que hacerse valer. Bueno, son algunas cosas que les decía, yo no las había presenciado, yo no sabía que era un derecho como tal, sino casi un favor, ¿no? Por las empresas de transporte, pero no es así, es algo que se debe de imponer. Vamos a entrar entonces a detalle sobre un contrato que les comentaba, es un poquito complejo, y es complejo porque cuenta con algunos elementos especializados. Déjenme. Aquí está. Los denominados contratos y operaciones bursátiles. Les decía, son elementos y son contratos que en su contenido mismo son aspectos especializados. Les voy a decir, yo soy postulante, a veces estoy en juzgados familiares, a veces en civiles, a veces en federales, lo que lo hace pues muy distinto o muy diverso a este tipo de operaciones bursátiles. Aquí son personas, trátese de sujetos incluso hasta más específicos, que llevan a cabo esta relación de contratos bursátiles. La relación tan íntima que existe entre las operaciones, entre el Banco Mexicano de Valores y con empresas, hace distinta la relación o el vínculo en esta misma actividad. Uno se relaciona más a tribunales, como su servidor, como otras personas que se dedican a relaciones más bancarias. Por eso es que pues no tengo tanta relación. Estuve estudiando y también algunos apuntes que llegué a recuperar de mis materias. Además de eso, ampliar algunos elementos de algunos otros libros, pues traté de recopilar algunos elementos para poderlos proporcionar a ustedes y que con estos elementos, pues, sea más comprensible sobre este tema. Es amplio, es el contrato y operaciones bursátiles, es muy amplio y traté de sintetizar lo más que pude, la capacidad que se me otorga para poderla proporcionar. Entonces, son algunos elementos, es muy complejo, pero vamos a tratar de sintetizarlo a lo más comprensible, al tema más amplio posible, y ustedes se queden con este tema.
De inicio, vamos a platicar de algunos temas o elementos importantes, tales de qué significa bursátil. Lo bursátil es aquello o lo relativo a la bolsa de valores. Entonces, los contratos bursátiles son actos jurídicos que se relacionan con en el seno del Banco Mexicano y de Valores. Eso es a lo que refiere los contratos y operaciones bursátiles. Vamos a platicar algunos elementos, perdón, algunos antecedentes breves referentes a este tema, y es entre 1880 y 1890 que Porfirio Díaz gestiona estas primeras gestiona las primeras inversiones extranjeras en nuestro país. Entonces se empieza a gestar, no hay regulación como tal, pero empieza una actividad dirigida al tema de los bancos. En 1886 se inaugura la Bolsa Mercantil en México. Así se llamaba, Bolsa Mercantil en México. En 1895 se crea el Centro de Operaciones Bursátiles. Y en 1920 cambia el nombre de Centro de Operaciones Bursátiles a la Bolsa de Valores en México. Ya es algo más asimilado a lo que actualmente estamos pues más familiarizados. Entonces se implementa el nombre de la Bolsa de Valores en México. En 1933 se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y ya es una institución que rige hasta nuestros días. Retomo el nombre, se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 1975 nace la primera ley, la llamada Ley del Mercado de Valores. Y en 1995, la Bolsa Mexicana de Valores acepta operaciones vía Internet. Es importante, a lo mejor uno dice, pues es que eso era necesario, ese tema ya se tenía que haber visualizado. Pues ya fue en 1995 que se aceptan esos tipos de operaciones para aplicarlo a la misma legislación. Y en el 2005, ya el último antecedente que vamos a hacer referencia, se reforma la actual Ley de Mercado y de Valores. Es la última reforma que establece o prevalece en nuestro sistema jurídico, y hasta ahí dejamos el último antecedente. Algunos otros conceptos, elementos básicos que vamos a ver en este contrato es la referencia al foro. Ustedes están llevando práctica forense, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué otro sinónimo le pueden atribuir al foro o al fórum? ¿Qué concepto se les ofreció? ¿Lugar? ¿Perdón? ¿Lugar? ¿Foro como sinónimo de lugar? Para realizar. Ajá. Algo exactamente, un lugar público, ¿no? Algo en el que sea motivo de discusiones, sea algo para decir, no solamente discutir, sino también para decidir sobre algún tópico, sobre algún aspecto o tema central que esté generando algún problema o pues alguna solución social, ¿no? Entonces, efectivamente, compañero, ¿cuál es su apellido? Mientras para... Ruiz Albors. Ruiz Albor, gracias, compañero. Entonces, eso es lo que yo trato de comentarles, compañeros. También aquí, al tratar o al hablar sobre el contrato o contratos bursátiles, también aquí se gesta lo que es el foro. Y pues a lo mejor pues ustedes dicen, pues es que no es un tema que se le atribuya tanto a postular o a una argumentación o contraargumentación. Pues yo diría que sí, porque a lo mejor han visto temas o películas donde se discuten en una bolsa de valores, por lo regular en Estados Unidos, ¿no? Ustedes han llegado a ver cómo literal es un mercado donde
donde se discuten, donde se gritan, donde se avientan, donde incluso hasta se pelean por algún título ejecutivo o algún título de valores, porque es precisamente lo que se está peleando. El momento, hay momentos específicos donde se empiezan a gestar estas actividades y hay un momento en el que se culminan. Es entonces cuando pues la amplia variedad o la amplia gama de discusiones bursátiles tiene lugar y eso a veces repercute incluso a nivel nacional o internacional sobre algunas empresas. Cuando algunos, no sé, ustedes han escuchado, no sé, cayó la bolsa de valores de Estados Unidos, cayó la bolsa de Japón, tienen incluso sus nombres. Si ustedes se van nos vamos a un tema más específico, tienen sus nombres sobre estos casa de valores de estos países. Entonces, tiene repercusiones, compañeros. Cuando se cae la bolsa en algún país, significa que la economía va a repercutir demasiado y que a lo mejor incentivos o inversiones van a verse decaídas. Y bueno, todo eso es lo que atrae, son algunas consecuencias jurídicas, algunas consecuencias económicas, y que nosotros vamos a irnos adentrando poquito, nada más. Entonces, el foro aplicable a nuestro tema es el lugar donde se discuten asuntos en relación al intercambio y colocación de valores y títulos. Segundo, el otro va a ser la institución. La institución, estamos hablando de sociedades privadas que van a operar en concesión o acompañándose con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la ley del mercado de valores. Ejemplo de este tema, una institución que interviene es el Banco Mexicano, que regula aquellas acciones en la Bolsa Mexicana y de Valores. ¿Qué autoridades entonces van a intervenir en esta actividad, en esta operación bursátil? Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya la mencionamos, tenemos al Banco de México, creo que es lógico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algo también ya renovado, y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIF, la Secretaría de Economía, y esta Secretaría de Economía es como una autoridad indirecta, que va a intervenir en la bolsa mexicana. Ahora, ya tenemos autoridades, ahora vamos a ver las personas que generan. ¿Quiénes son los interesados o las partes que intervienen en este contrato? Son aquellas personas que compran o venden valores o títulos en la casa de bolsas. Aquí está ya señalado, compañeros. Y el objeto de este contrato es la transferencia de valores o títulos. El marco jurídico que regula a estas operaciones o estos contratos es la ley del mercado de valores, la ley de sociedades. ¿Sí viene señalado o no? Vamos despacio para que puedan ir anotando. Tenemos en el marco jurídico entonces la ley del mercado de valores, tenemos la ley de sociedades de intervención, tenemos el reglamento interno de estas bolsas de valores, y por último tenemos manuales operativos. Estos manuales tal vez no indiquen una trascendencia normativa, pero sí acompañan y también aclaran algunos temas sobre reglamentos o leyes como la ley de mercado de valores. Entonces, sí son requisitos necesarios que complementan y que también amplían algunas lagunas sobre estas legislaciones. Las partes que ya en específico, en especial de cada una de este tipo de contratos, se van a dividir, compañeros. El primero que tenemos es el INDEVAL. También me voy a ir despacio para que puedan ir anotando. El INDEVAL es una institución privada.
que resguarda o deposita los valores. Reitero el mismo concepto. El Indeval es una institución privada que resguarda o deposita los valores. Después tenemos al Banco Mexicano de Valores. Es el lugar físico donde se llevan a cabo las operaciones bursátiles. Reitero el concepto, la banca o el Banco Mexicano de Valores es el lugar físico donde se llevan a cabo las operaciones bursátiles. Tenemos también al emisor. El emisor es aquel que detenta acciones y pretende venderlas. El siguiente va a ser el inversionista. El inversionista es aquel que compra acciones. Después tenemos al corredor, los corredores. Es aquel que pertenece a una casa de valores, perdón, una casa de bolsa. También a estos sujetos, a los corredores, se les conoce como comisionistas o agente de ventas. Y por último tenemos a los intermediarios. Y estos intermediarios son aquellos que en representación realizan operaciones bursátiles. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿O reitero algunos conceptos? Todo bien, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a platicar ahora algunas referencias o funciones que lleva a cabo la casa de bolsa. La casa de bolsa concuerda con 4 puntos. Pone en el mercado los valores o títulos que requieren vender. Ya de los elementos o algunos conceptos que acabamos de verificar, se van a acompañar con estas 4 actividades, ya para que quede un poquito más entendido. Trato de dar estas referencias, trato de dar algunos conceptos previos para que ustedes lleguen ya a entender cuáles son algunas operaciones o actividades que llevan las casas de bolsas. La primera es poner en el mercado los valores de títulos que requieren venderse. La otra va a ser en que va a asesorar al inversionista como el emisor para que después se otorguen créditos a inversionistas. Por último, va a llevar a cabo carteras de inversión, es decir,
es el acto de invertir en varias casas de bolsa. Sucede entonces que en el mercado accionario, concebido como aquel en el que se ofertan y se demandan acciones comunes, trátese de valores y títulos, representan el capital social de una empresa. Aquí creo que es un elemento importante, compañeros. Si gustan tomarle una fotografía o copiar, transcribir este concepto, porque es aquí donde creo que ya está más entendido sobre esa actividad bursátil de los bancos. El mercado accionario, entonces, se entiende como una división de actividades como en tres. Al final de cuentas, en el mercado accionario es en donde se gestan. Tenemos que la empresa decide vender algunas acciones y ahí es en donde intervienen los inversionistas, donde intervienen los intermediarios, los emisores, para poder obtener mayores ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en el mercado accionario se llevan a cabo tres actividades. La primera, que es la primaria, es en donde se emiten acciones que no han tenido dueño, son originales. La secundaria es en donde ya ha sido comprado o se han emitido estas acciones 2 o 3 veces en compras. Y las derivadas o los derivados son productos que tienen valor en sí mismos. Por ejemplo, hay acciones como las agrícolas, acciones agrícolas que por su misma naturaleza, por su misma originalidad, se pueden ir gestando única vez y de esa única vez, puede que sean de manera definitiva o puede que continúen para una producción, un proceso. Pero eso ya depende de cuál sea el destino solicitado. Entonces, esto es lo que interviene en el mercado accionario, compañeros. Espero hayan tomado una nota. Continuamos. Vamos a seguir ahora ya aplicable a algo específico. Y en este caso va a ser o se va a tratar sobre las compraventas bursátiles. Las compraventas bursátiles tienen un muy amplio panorama y incluso hasta la misma definición está un poco amplia. No definición, este concepto. Se puede realizar solo por las casas, la compraventa de operaciones bursátiles se puede realizar solo por las casas de bolsa o especialistas bursátiles, como sociedades anónimas, inscritas en la sección de intermediarios del Registro Nacional de Valores e intermediarios en la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, de acuerdo al artículo 17 y 21 de esta ley, donde acuden interesados en comprar inversionistas o vender, son los emisores, valores inscritos en la bolsa para instruirlos sobre la forma de la compraventa. Entonces es una actividad, una compraventa, pero que se realiza en un lugar específico y por dos sujetos específicos. Vamos a platicar sobre esta misma actividad, sobre los contratos de compraventa bursátiles. Hay diversos tipos de compraventas bursátiles. Tenemos la de viva voz, la compraventa de viva voz. Y esto simplemente es porque efectivamente es a la voz. Se refiere, doy en oferta, tomo en compra oralmente. Todo se lleva a cabo oralmente. Ha caído mucho en desuso por pues la misma evolución de operaciones electrónicas. Incluso ahorita con lo que es la pandemia, pues también ha entrado en desuso, ha estado más actualizado en aspectos electrónicos y por eso se ha verificado mínimamente. Ahorita lo que se efectúa, lo que se lleva a cabo son sistemas computarizados. Ahí es por eso que ha caído en desuso. Después tenemos lo que son compraventas de órdenes cruzados. Aquí no hay intermediarios,
solo hay una persona que lleva a cabo estas operaciones. Y es muy recomendado por la misma casa de bolsas. La casa de bolsas te dice, mejor lleva a cabo esta actividad de órdenes cruzadas. Es pública y eso hace que alguien más pueda mejorar la oferta. Después tenemos lo que son contratos u operaciones en firme. Y esto significa que se realizan de viva voz, pero no interviene el crédito. Esto se paga en efectivo. Así como tú cuentas con ese monto, así se va a presentar y es de manera directa. Por eso es que se evitan lo que son algunos intermediarios. Operaciones en cama. Y estas operaciones en cama lo que significa es que se va a operar la oferta se compra por completo. Todo es neto. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, pongo aquí algunas referencias. Pago en cama, y esto significa pago en cama tanto porcentaje o pago en cama tanto dinero, el monto en cantidad o en serie, y lo que la contraparte puede referir o a lo que llegó a escuchar, puede contestar, lo escucho en tanta cantidad. Ajá, eso es a lo que quiere referirse en operaciones en cama, porque se hacen, digamos, en tipo viva voz, pero te establece el monto completo porque eso es con lo que cuentas ahorita. Y eso es lo que la otra parte, eso es creo que lo que se verifica mucho en las películas, en estos temas bancarios, es el ejemplo clásico, cuando se hacen operaciones en cama. Después tenemos las operaciones o los contratos al contado, y creo que es lo común, esto se entiende, se queda muy claro, porque se realiza en un solo pago. Así como yo así como yo pago, así se me va a entregar esos títulos o valores bursátiles. Y por último tenemos el pago a plazo, y esto es porque los pagos se van difiriendo. Uh-huh. ¿Qué sigue? ¿Qué continuamos? Ya casi culminamos con este tipo de contratos. Vamos a platicar nada más sobre la mecánica de esta actividad, de estas operaciones, de estos contratos, de esta relación contractual. La mecánica de las compraventas bursátiles actualmente es por un circular, la circular 10-237, del 1 de febrero del 2020. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha proclamado mediante este circular el uso automatizado, ya algo que les había comentado, por la recepción, por un registro, por una ejecución y una asignación de operaciones de valores. Eso es entonces, compañeros, esto es lo que tiene que contener estas actividades o mecánicas bursátiles. Consta de diversos esquemas en una operación continua, y esto significa que intervienen tanto una subasta como de carácter mixto que se concierten o se conciernen precisamente estas dos actividades, y para eso hay que platicar o tengo que referirme a lo que es el reglamento de la ley de mercado de valores, en la que se prevé dos puntos: las obligaciones de las partes y cuáles son esas consecuencias, la inherencia sobre un esquema de operaciones. La obligación, el primer tema sobre el reglamento que atañe a la compraventa es la obligación de las partes. Aquí no hay mucho que abundar, simplemente nos vamos a regir por supletoriedad al contrato de compraventa. ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué es lo que se estima necesario para que geste esta actividad, este contrato de compraventa? Y la otra va a diversificar este contrato, porque no es como un simple contrato de compraventa. Obviamente tiene sus características específicas, y en este caso tenemos unas consecuencias. La consecuencia por naturaleza de este contrato, que es conforme a los principios de buena fe y sanos usos. Ahora, yo propongo aquí lo que es, porque ya no lo cumplí, compañeras, este cuadro en cuanto al señalamiento de precios, pagos y remate. Abajo de este tema me voy también despacio para que puedan ir anotando,
porque, les digo, por espacio, ya era un tema que ya no me, pues, terminar la diapositiva y, para que ustedes vayan anotando. Al cuadro de precios, debajo de este recuadro, vamos a continuar con unos incisos. Y es que los precios le corresponde a, inciso A, apertura. Inciso B, precio de asignación. Inciso C, precio ajustado. A valor nominal. A ver, repito estos incisos. Inciso A, precio de apertura, precio de asignación, precio ajustado a valor nominal y precio de cierre. Inciso D. Eso es lo que corresponde a precios y ahora nos vamos a pagos. De acuerdo a dos mecanismos, compañeros. Aquí ya prevalecen o se rigen por dos términos. Tenemos el primer término cuando se habla de 2 días hábiles a la concertación en los valores pertenecientes al mercado de valores. Es decir, estamos hablando de un tema nacional. 2 días hábiles en la concertación de mercado de valores nacional. Y 3 días en el sistema internacional de cotizaciones. ¿Lo puede repetir otra vez, profe, por favor? Sí, claro que sí. En el sistema de pagos, que ya se rige por 2 nuevos mecanismos, se establecen dos términos, y el primero va a ser nacional. En el aspecto nacional se tienen 2 días hábiles para concertar en los mercados, en el mercado de valores mexicano. Dos días hábiles. Y son 3 días, ahí no se hace referencia a si son hábiles o son naturales, pero son 3 días en el sistema internacional de cotizaciones. Eso es lo que refiere precio, pago, y ahora nos vamos al remate. El remate, les decía, es un tipo de esquema en operación continua que culmina con una subasta. ¿Cuál es el resultado de una subasta? El remate. Y el remate es una concertación del aceptante por un formato. Se rige aquí básicamente la existencia de un formato. Solo se perfecciona en ese momento. El remate se va a perfeccionar con la intervención, con la firma, con el aval de un contrato de formato. No antes, no después. Hasta que se emita ese contrato, en ese momento se va a efectuar lo que es el remate de esos títulos o esos valores bursátiles. Con eso es lo que se avala ya de manera formal esa adquisición de ese título o ese valor. Ese es en ese momento, compañeros. No va a ser antes, ni siquiera de manera consensual, ni siquiera o posteriormente, una vez de que se ejecute. Va a ser en ese momento, en ese justo momento en el que se verifique con la firma o en la aceptación de ese título por ese formato. Les decía, y estuve verificando uno de los, bueno,
todas, la mayor parte de sus tareas, todavía me falta por culminarlas, pero estoy de acuerdo, concuerdo con muchos aspectos, estos temas de contratos, ¿cómo se llaman? Adhesión. Los temas que se van preparando, pues van acompañándose con estas tareas para que vayan verificando, para que se vayan aclarando. Y pudiera darse, compañeros, que estamos hablando tratándose del remate de un contrato adhesivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una de las partes lo acepta o no. Muchos me dicen que concuerdan con el autor sobre esta lectura, pero algunos otros me dicen, pues concuerdo en el aspecto en el que no se rompe sobre la voluntad de las partes, porque existe hay otros sujetos que están interesados en contratar por algún servicio, por algún objeto, perdón, por alguna mercancía. Pero si no existieran, compañeros, no estaría atentando contra lo que es la libre competencia, sobre la monopolización, sobre las empresas, sobre esta actividad. Por ejemplo, antes no existía lo que era diversas compañías telefónicas, o nada más te ibas con Telcel, o en ese caso estaba gestándose Movistar, pero si no aceptabas unas u otras operaciones, pues simplemente te quedabas sin celular. Ahora, eso nada más por algo que antes era pues algo más, pues un tema de, pues, bueno, un aspecto de pues un celular que no era considerado como tan necesario como hoy día. Pero cuando se refiere a, por ejemplo, servicio eléctrico o servicio de agua, simplemente tienes que añadirte a las cláusulas que establece esa empresa como un contrato adhesivo. Si no, simplemente te quedas sin servicio, te quedas sin un elemento necesario para supervivencia. Entonces, concuerdo con algunos de sus puntos en el que dices, pues no se rompe la naturaleza de un principio de la voluntad de las partes. Pero en ese caso, cuando existe mayor competencia, cuando hay una amplitud de servicios o sobre ese tipo de contratos, pero cuando no existe esa amplitud, cuando nada más se monopoliza ese servicio, estamos hablando de manera inconstitucional de esa monopolización, y el Estado se tendría que encargar de esa amplitud o sobre esa restricción de contratos. Pero pues a veces no sucede así. El Estado a veces simplemente, si no es por pues un derecho pro persona que se exija, pues simplemente no lo va a hacer valer a una comunidad. Ese es entonces, yo creo que lo que tendría que ampliarse sobre ese tema de contratos adhesivos. Ya para culminar sobre el contrato y operaciones bursátiles, nos vamos únicamente a lo que son las disoluciones del contrato de compraventa. Y eso cuando el inversionista incumple sobre el pago. Aquí se rigen sobre los principios jurídicos relativos a la compraventa genérica. Y si una de las partes no incumple, en este caso la parte compradora, incumple con el pago, pues simplemente se disuelve o se rescinde lo que es el contrato. O el otro punto en cuanto a la disolución, es que se va a dejar de cotizar en la bolsa. Y esto quiere decir, o en otro tema, es que no puede haber disolución de acciones por simple voluntad de las partes. Tendría que hacerse una previsión, se tendría que avisar a los inversionistas, a los intermediarios, de que se va a dejar de actuar en bolsa para que no compren sobre esas acciones, sobre esa empresa, para que no se entre en responsabilidad. Finalmente, el objeto que se persigue en cuanto a estas operaciones bursátiles es que el Indeval va a transferir el título al inversionista. Esa es la finalidad que se persigue en cuanto a los contratos u operaciones bursátiles. ¿Y qué otros contratos intervienen en las operaciones bursátiles? Tenemos el mandato, tenemos el contrato de crédito, tenemos el mutuo y tenemos el depósito. Todo esto interviene en este tipo de contratos principales. ¿Qué bibliografías les puedo recomendar? Yo estuve abocándome a lo que son contratos mercantiles de Arturo Díaz Bravo, pero aparte de esto tenemos algunas bibliografías complementarias en las cuales traté, o más bien ocupé para ampliar estos conocimientos de contratos y operaciones bursátiles. Tenemos a Eric Carvalho Yáñez en su obra de Tratado de Derecho Bursátil,
Y también este mismo autor es dedicado a temas bursátiles, temas bancarios. Tenemos el nuevo derecho bancario bursátil mexicano y bursátil mexicano. Ambos libros son del editorial Porrúa. Y por último tenemos a Joaquín Rodríguez y Rodríguez en el derecho bancario. Son algunas bibliografías recomendadas para ampliar este tema de derechos y operaciones bursátiles. Es lo que les decía, a veces yo no estoy tan adentrado a algunos contratos y en este caso es uno de los claros ejemplos, pero no porque no estoy adentrado, pues tenga que dejarlo de lado, sino yo creo que es todo lo contrario. Me adentré, traté de estudiar un poco más sobre este tipo de contratos y algunos elementos que encontré o siento que son necesarios para comprender por lo menos una breve introducción a este tipo de contratos, pues trato de sintetizarlo para que ustedes lo tengan mayormente comprendido. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario sobre estos temas? No, profesor. No, profe, ninguna. Ok, gracias. Compañeras, compañeros, ¿estamos de acuerdo? ¿O si hay alguna duda, alguna cuestión? Ninguna duda, profe. Profesor, Dígame. ¿me puede repetir lo de las operaciones cruzadas, por favor? Sí, claro. La operación cruzada es la más usual en este medio. Bueno, usual antes de la pandemia, pero se sigue ocupando. Las órdenes cruzadas no existen intermediarios. Al final de cuentas, ahí quien interviene es directamente la empresa. Ahí interviene lo que son los compradores de bolsa y estos únicamente y es recomendado. También aquí lo importante aquí es que te lo recomienda la casa de bolsas porque es público. Ahí tienes que estar al tanto. Cualquier persona que esté interesada en obtener alguna acción de alguna empresa puede gestar o puede resolver por una puja. Y entonces es aquí que es público, por eso es público, porque alguien más puede mejorar esas pujas. Los especialistas pues van a estar más atentos, pero también si alguien tiene ese conocimiento sobre operaciones bursátiles, por ejemplo, un abogado que se dedique a este tipo de contratos u operaciones, va a estar al tanto y pudiera adquirir algunas acciones, no como un intermediario, sino alguien que esté interesado en esa acción y después postularla a su nombre, adquirirla. Entonces, las órdenes cruzadas básicamente es la no existencia de intermediarios, pero y que se gesta por recomendación o que la propone o esta recomendación la establece la casa de bolsas y al final de cuentas es pública, porque cualquiera puede mejorar una oferta. Gracias. No, por nada, compañera. Entonces, sería todo. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con otro tipo de contratos. Ya van a ser muy cortos. Bueno, algunos ya muy cortos, algunos otros más comprensibles, sí. Más comprensibles. Y sí vamos a culminar la mayor parte de los contratos, compañeros, para estar listos al examen. Nos vemos el día de mañana. Tengan un excelente día. Hasta mañana, profe. Buen día. Hasta mañana. Buen día. Sí, compañero.